Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramó su sangre e instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrificarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudeció y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado.
Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. A Dios leal me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la brula de todos mis enemigos, la oración de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me van por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azarras. Líbrame de los enemigos que me perseguirán. Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón a los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de los Hechos de los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también ese sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con los discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos,
y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Métete la espada en la viana. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iba siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado a hablar, demuestra en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo. Enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor,
no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, ¿eso le preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vení al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trezaron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, viva el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado peor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlazado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadlo. Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces
se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, en el que estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con ella. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que decía la Escritura: no le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo enviaron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Ahí había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta Pascua, en este día que comenzamos este tiempo de Cuaresma, quizá cada uno de nosotros tenía planes, cosas que íbamos a hacer, sacrificios que íbamos a hacer. Tal vez teníamos planes de retiro. Nosotros teníamos planes de desayuno de hombre, de costumbre, y de retiro de Viernes Santo, y muchos diferentes planes que a lo mejor cada uno de nosotros tenía, pasar tiempo con la familia. Pero nosotros vemos cómo Jesús mismo fue llevado a la cruz, y fue llevado porque fue obligado a cargar esa cruz, ¿verdad? Él soportó todo en silencio. Nuestros planes este año cambiaron. Vino el virus y cambió todo para nuestras vidas. Estamos aquí celebrando hoy por los medios de comunicación porque no podemos estar juntos. Y eso nos cuesta, nos duele. Pero aquí estamos. El Señor nos llama en este tiempo a hacer un sacrificio mayor de cualquier otro sacrificio que a lo mejor nosotros pensábamos hacer. Hay muchos ahora mismo que están cargando una cruz. Muchos que están en los hospitales, sufriendo en medio de este dolor con este virus. Muchos han muerto. Y Jesús nos pide que abracemos la cruz. El sufrimiento es algo muy difícil. Muchas veces nosotros decimos, estamos dispuestos para sufrir por Cristo. Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Pero cuando llega el momento de entregar la vida, es difícil, nos cuesta. Es un sacrificio grande que tenemos que hacer. Y no estamos todavía, tal vez, listos para entregar nuestras vidas. Pero sin embargo, el sufrimiento es lo que nos lleva a nosotros a un encuentro más personal con Jesús. Ahora, el sufrimiento puede tomarse de dos maneras. Una, hay quien acepte el sufrimiento, lo abrace y se acerque más a Dios. Y hay el que no acepta el sufrimiento y le cuesta y se aparta más de Dios. Es interesante que el mismo suplicio nos cueste a uno, sin embargo a otro podemos abrazarlo. Vemos que a su lado Jesús tenía a dos hombres que estaban crucificados con él, y sabemos que uno aceptó la muerte porque él era pecador. Se reconoció un hombre pecador y sabía que era justo que él fuera
a esa muerte. Y ahí Jesús le muestra una gran misericordia. Sin embargo, el otro que está en el mismo suplicio, en el mismo sufrimiento, en la misma condena de muerte, no ve a su Señor, no ve la oportunidad de vida, de la vida que nos promete la cruz. Nosotros miramos a la cruz, nosotros miramos el madero de la cruz y decimos, qué difícil, qué fuerte tomar este madero, qué difícil cuando nosotros tenemos que padecer. Pues yo también tenía muchos planes en este tiempo, en mi mente, preparándome para un encuentro más personal con el Señor, un encuentro más profundo con el Señor. Pero me tocó a mí y a mi familia algo fuerte, como muchos ya saben, lo que pasó, lo que está padeciendo mi esposa. Gracias a Dios, el Señor escuchó las oraciones de su pueblo, de su gente, y la sanó, la sacó del hospital, la liberó de la muerte. Pero para nosotros era, y para mí yo pensaba, que era como ir camino al Calvario, sabiendo que no podía hacer nada. Y era como el cirineo que fue obligado a llevar la cruz con Jesús. Fue obligado a ayudarle. Y en este tiempo yo tuve que ser el cirineo para mi esposa, mis hijos también, y cada uno de los que están orando por ella y por nosotros han sido también un cirineo, ayudando con sus oraciones a llevar una cruz pesada. Cuando llega la muerte, uno piensa, ay, yo estoy listo, yo puedo. Pero cuando uno se confronta con esa realidad, uno empieza a analizar las cosas, uno empieza a mirar la vida que uno ha llevado y uno empieza a preguntarse, ¿he servido bien al Señor? ¿He entregado todo al Señor? El aliento de vida se nos va, pero Jesús en la cruz nos devuelve la vida. La promesa de la cruz es lo que viene después, no solo la muerte. En Isaías dice que era un hombre desfigurado, acostumbrado al sufrimiento, un hombre que estaba herido, un hombre que derramó su sangre y por sus llagas hemos sido sanados. Hoy contemplamos la cruz, hoy exaltamos la cruz, hoy veneramos la cruz, el símbolo de nuestra redención. Pero nuestra esperanza es lo que viene después. Nuestra esperanza está en el poder de la sangre derramada de Jesucristo, en el poder de que Jesús dijo, ya todo está cumplido. También nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia, al trono de la gracia. Nos podemos imaginar un trono glorioso, un trono majestuoso, pero sin embargo, el trono de la gracia que el Señor nos muestra que debemos de tomar y acercarnos es la cruz. Ese es el trono de la gracia. El Rey de la Gloria fue crucificado. Ese fue el trono de la gracia.
Y hoy nos podemos acercar al trono de la gracia. Podemos venir ante el Señor con nuestro sufrimiento, con nuestros dolores, con nuestras penas. Yo traje una cruz y se me quedó allá arriba donde está el coro, pero les voy a describir esa cruz, una cruz de madera según Cristo, pero le puse una caretilla que están usando y que tenemos que usar cuando estamos junto a otras personas muy cerca. Y esa caretilla es para proteger a otro de contagio. Pero en este tiempo, de hecho, esa caretilla que tengo, que nos la regalaron, es color lila, ¿verdad? Es color púrpura. Jesús fue revestido así. Y hoy en día, pues, nos recuerda el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Nos recuerda que Jesús en la cruz nos sana, que Jesús derrama su cruz, derrama su sangre para liberarnos. La enfermedad es difícil, el sufrimiento es difícil, pero si nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, la muerte es la entrada al paraíso. La muerte es lo que nos lleva a Dios, si estamos listos. ¿Qué nos impide entrar? El pecado. Y por el pecado nuestro fue que el Señor dio la vida. En esta Cuaresma, en este tiempo, hoy especialmente, que vamos a exaltar la cruz, recordemos que la gracia de Dios no tiene límite, que el amor de Dios no tiene límite, que la muerte no es el fin, sino el comienzo. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Te rogamos, óyenos. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Mitchell, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro.
Te rogamos, óyenos. Por la unidad de los cristianos, Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Te rogamos, óyenos. por los judíos, Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Te rogamos, óyenos. por los que no creen en Cristo, Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Te rogamos, óyenos. por los que no creen en Dios, Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Te rogamos, óyenos. por los gobernantes, Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Te rogamos, óyenos. por los que se encuentran en alguna tribulación, Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Te rogamos, óyenos. por este tiempo de pandemia, Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Te rogamos, óyenos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbrenos de mal. Líbrenos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivimos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Esto es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, y en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acrecente su fe santa y se consolida su eterna rendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén.